el día del Bueno, apagón. Fíjate acaba que, de o está por difundir o acaba de difundir un texto el sí, presidente Cedillo sobre esta controversia que se ha dado por el artículo que escribió en la revista Letras Libres y que la revista Letras Libres publicó el domingo en la tarde. Y por lo que vemos, la revista Nexos seguramente se enteró que se iba a publicar este texto, adelantó en su edición una parte de digital la entrevista, una Ciro, sí. entrevista que le hizo al presidente Cedillo. No sé si eso le haya gustado mucho a la gente de Letras Libres. Hoy leía una columna por ahí que era una acción concertada entre Aguilar Camín y Krause. Híjoles, como que no Ujú. le entienden. Como que no le Porque entienden, Ciro, como que no le entienden, no, pero no, ellos no. piensan Pero que le bueno, entienden. en fin. Y sobre lo que dijo la presidenta Sheinbaum, tienes ahí el Sí, texto señor, aquí lo tengo, que Ciro. acaba de Poquito difundir más el de, expresidente Ernesto Cedillo. sí, Adelante. lo leo, poco más de una página, Ciro. Dice el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Mi artículo en la revista Letras Libres, ahora en circulación, es para confirmar la denuncia pública que hice el 15 de septiembre del 2024 ante los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Barras de Abogados, celebrado en la Ciudad de México. Afirma entonces que la llamada reforma judicial aprobada mediante graves violaciones a la Constitución y que estaba siendo ese día promulgada por el presidente López Obrador causaría la destrucción de la joven democracia mexicana. Desgraciadamente, los hechos ocurridos desde entonces han confirmado la validez de mi denuncia. La democracia en México, lograda solo hacia el final del siglo XX gracias a las demandas y participación de muchos mexicanos y de varias generaciones, ha sido destruida por Morena, bajo las instrucciones de su fundador y aún dirigente real, Andrés Manuel López Obrador. El 15 de septiembre también dije en la portada de mi texto que anunciaba la manera en que López Obrador actuaría en respuesta a mi denuncia. Previsiblemente, la presidenta Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo en Letras Libres, con calumnias e insultos, de ninguna manera con argumentos sobre los puntos por un servidor expuestos. La presidenta ha preferido reiterar casi textualmente las falsedades que durante muchos años su antecesor, como parte de su demagogia para engañar a la gente, en vez de ella dar sus razones por su desacuerdo con lo que ha venido denunciando desde septiembre. Invito a los interesados en el tema que lean mi artículo y confirmen que la presidenta ha preferido evitar las razones y acudir a la descalificación. Un tema que usó López Obrador para difamar el gobierno que presidí fue el que las acciones que se tomaron para que el país enfrentara la crisis financiera que estalló en 1994 y evitar que la economía nacional quedara en ruinas durante muchos años, como lo explico en el referido artículo de Letras Libres. Entre esas acciones fue la de evitar la quiebra del sistema bancario que hubiera supuesto asimismo la quiebra del sistema de pagos y de la planta productiva del país. Se hizo entre otras acciones, haciendo efectiva la garantía de los depósitos de los ahorradores, como lo disponía una ley aprobada en 1992. El hecho es que la crisis se superó y en los siguientes 5 años la economía creció a la tasa más alta de muchos años y que, por cierto, no se ha repetido desde entonces. Quienes han promovido su carrera política usando el rescate bancario, destacadamente López Obrador, nunca mencionan que el rescate ha sido objeto no solo de muchos estudios serios, sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente, tal como lo dispuso el Congreso de la Unión de la legislatura 1997-2000. El resultado de esa auditoría fueron oportunamente publicados. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados. Propongo que el procedimiento de nombrar un auditor independiente, internacional y sin ningún posible conflicto de intereses debe utilizarse para revisar un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador. Primero, la destrucción de un aeropuerto de clase mundial, cuánto costó en su totalidad esa destrucción y la cuantificación de los beneficios perdidos para el desarrollo del país por lo mismo. Segundo, la construcción de la refinería Dos Bocas, incluyendo su justificación como excesivo de construcción y costo en relación a posibles beneficios. Tercero,
la construcción del Tren Maya, cuantificando no solo sus costos económicos respecto a sus beneficios, sino también el costo del irreparable daño ecológico así causado. Dejo fuera de esa lista la evaluación del manejo de la pandemia porque está ya casi como objeto de muchas rigurosas evaluaciones que muestran la incompetencia y criminalidad del gobierno en dicho manejo. Termina ahí Ciro Ernesto Zedillo Ponce de León en esta respuesta a lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum. Difundida hace unos momentos y bueno, pues, pero pues ya la sabemos, ¿no? Ante las críticas de ciertos personajes es porque representan al pensamiento neoliberal, es porque, en fin, fueron derrotados por la historia, es porque quieren desestabilizar al gobierno, son la cabeza de la nueva derecha. Pero, ¿qué sería del país sin el rescate bancario Pues sí. de 1995, 96, 97, 98? ¿Qué sería del país? Y lo que dice el presidente Zedillo superaría, por ejemplo, Mexicana de Aviación, superaría el Tren Maya, una auditoría como las que sí se practicaron en otros años. Por cierto, cuando el partido en el gobierno, en aquel entonces el PRI, ya no tenía la mayoría en el Congreso, ¿lo superarían? Seguramente no. Pero pues lo fácil es, nosotros nunca nos equivocamos, quienes nos atacan son los adversarios porque perdieron sus privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el discurso, ese seguirá siendo el discurso. Tuve oportunidad ya tarde, noche, de leer con calma el artículo de Ernesto Zedillo. No lo había hecho ayer por causa y otras cosas porque no había luz, no tenía forma de leerlo en un dispositivo móvil. Y bueno, interesante el texto, que por lo demás, y lo dijimos ayer y se lo dijimos a Marcelo Ebrard, esencialmente es, sí, como dice él, lo que dijo en su conferencia el 15 de septiembre, que luego profundizó en una entrevista que tuvo contigo y conmigo, Manuel, el 17 de septiembre. Decíamos, realmente la única novedad es que el 17 de septiembre, en la entrevista que nos concedió Ernesto Zedillo, le daba el beneficio de la La duda duda, a Claudia Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, que estaba a 2 semanas de asumir la presidencia. 6 meses, 7 meses después, ya no le da ese beneficio. De ahí en fuera, todo lo que dice Ernesto Zedillo es esencialmente lo que, de lo que habló en su conferencia el 15 de septiembre y lo que nos dijo aquí en una amplia entrevista el 17 de septiembre. Vamos a pausa, 7:35, volvemos.